ustedes el día de hoy, jueves, y como cada jueves tenemos a Instituto Shalom. Queremos darle la bienvenida a Alejandro Morales, que nos va a hablar sobre los problemas emocionales en los adolescentes. Él ya sabe usted que tiene la expertise en adolescentes, lo cual nos encanta. Así que señora, señor que nos está viendo en casa, ponga usted muchísima atención. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, Arely, y a todos los que están viendo este programa. Oye, nos encanta porque Shalom nos tiene de verdad, pero con todas las variedades. Erika Mariana ha estado con nosotros los programas anteriores y nos ha dado unos temas fascinantes con tema de niños que ya quisiera yo como adulta asumir y entender las emociones, pero como lo hace de una manera tan didáctica, resulta bastante agradable. Y en el caso tuyo, siempre nos hablas del tema de los adolescentes y eso también es bien padre porque atender emocionalmente a nuestros adolescentes, al hijo, pero al que traigo yo dentro también, es bien importante. Así que hablemos de este tema. Y totalmente, porque realmente somos un reflejo. Sí, claro. Somos un reflejo tanto para lo que están viendo nuestros hijos tal cual, que es importante, como también darnos cuenta de nosotros mismos, de cómo estamos actuando y sobre todo cuando vivimos con nuestros hijos, que ves que pasan algún problema y como que te checa y te choca porque dices, yo también lo viví. Y te activa un miedo, te activa un nerviosismo. ¡Claro! Te desbloquea, te saca de tu zona. Entonces, cuando llega ese problema de tu hijo, como que de repente dices, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo le ayudo? Porque como sabes que también tienes algún cierto problema que quizás, si no fue trabajado, se te activa otra vez. Ok, vamos a pensar casos específicos y concretos. Mi hijo está teniendo problemas en la escuela porque, voy a poner un caso común, le están haciendo bullying, que hoy, bendito Dios, somos más conscientes, los niños, pero llega a pasar todavía en las escuelas. Y si yo como adolescente lo sufrí, pues conecto con mi adolescente a través de mi hijo. ¿Y qué hacer, Alejandro? En ese caso es identificar, a ver, porque muchas veces cuando pasa eso, a nosotros nos activa el abuso, ya sea físico, verbal, psicológico, de cualquier abuso que hayamos sufrido nosotros. Porque si yo lo viví, también me puedo bloquear en ese momento y puedo decir, ¿sabes qué, hijo? No hagas esto, haces desde mis propios miedos. Claro. Entonces es identificar, a ver, mi hijo me está estrenando esta parte, sufre bullying, que es un tipo de abuso. Entonces, a ver, ¿de qué manera yo lo puedo canalizar? Ahora que lo puedo identificar en mí también, tengo que checar cómo puedo ayudarme a mí mismo y cómo puedo ayudar a mi hijo. A ver, busco primero terapia yo por mi parte o veo de alguna otra forma en la cual yo pueda trabajar en mí y posterior hablo con mi hijo. Hijo, ¿cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué te hicieron esto? ¿Quiénes fueron? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo sentiste? ¿En qué parte te golpearon? ¿O cómo te abusaron? ¿O si hay una crítica, juicio, que a lo mejor te etiquetan o se burlan de ti? Todo eso, hablar con el hijo, checar cómo se siente él. Y de esa forma es empatizar para que así el hijo pueda encontrar también de que, ok, me siento así. O sea, hacerlo consciente de cómo se siente, porque ves que cuando están en ese bloque, porque es un bloqueo, de cuenta que estás como en un bloque de que me pasó esto, me congelo. ¿Por qué? Porque como sé que me dolió, no lo quiero sentir. Okay. Entonces lo congelo. Entonces es hacer consciente de cómo estás, qué sentiste, dónde lo sentiste y qué fue lo que sucedió. ¿Cuál fue la circunstancia, la situación que lo ameritó o por lo cual se llevó a cabo? Y llegar a eso para poder ir rompiendo ese pequeño hielo y descongelar esa emoción y saber realmente cómo canalizarla. Exacto. Alejandro, ¿qué pasa cuando congelamos nuestras emociones? ¿Qué pasa si ante el dolor lo que hago es poner una barrera con mis papás, con mis amigos, con mi pareja, esto pues, pensando que sean ya jóvenes, no necesariamente adolescentes, pero yo lo que hago es pongo esta barrera y me congelo, vamos a decirlo así, congelo mis emociones para que no me duela. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en realidad? Cuando congelamos alguna emoción, lo que genera es una enfermedad. Pero cuando congelamos una relación con nuestros padres, lo que va a pasar es que los padres son aquellos que nos dan la fuerza para poder avanzar en la vida. Entonces, si yo me enojo con papá o con mamá, lo que va a hacer es que alguna parte de mi vida se va a ver afectada. Se va a frenar. Lo que es la escuela, el trabajo, las relaciones sociales, el dinero, la prosperidad, la abundancia, todo aquello con lo cual me relaciono se va a ver afectado. O bien, en mi cuerpo también lo va a mostrar con cansancio, pesadez, tensión, van a salir bolitas de estrés o algún otro tipo de alergia, depende de el problema que yo estoy viviendo con
con referente a la persona que tenga problemas. Perfecto. Y entonces, Alejandro, ¿cómo es el canalizar adecuadamente las emociones? ¿Qué es lo que sería correcto para mí, para mi cuerpo, para los adolescentes, evidentemente? ¿Sucedió algo que me da miedo? Vamos a pensar, poniéndote el ejemplo del abuso. Hay un abuso, un bullying, pero mi primera reacción es cerrar la boca, no decirle a nadie, echarlo en el congelador y entonces quedarme callado y aguantarme esa emoción y no transmitirla porque me siento vulnerable, porque me siento temeroso, porque siento que los demás no lo van a tomar bien. Cuando hago eso, pues evidentemente no es la manera más saludable de manejar mis emociones. ¿Qué sí hacer? Aunque mi deseo sea congelarme y meterme en mi burbuja, ¿qué sería lo saludable? Por lo menos analizar el suceso, escribirlo, cómo me sentí, qué fue lo que sucedió. Es encontrar esa parte para poder después canalizarlo. Pero primero hacerlo consciente, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué me hizo sentir? ¿Cuál es mi sentir respecto a la situación y tanto a la persona que abusó de mí? ¿Qué pienso yo sobre eso? Lo negativo y qué puedo hacer yo para transformar eso negativo a positivo. Ahora, fíjate que me acabas de recordar que esta herramienta del escribir lo que te pasa es bien bonita, sin embargo, se nos olvida y la dejamos de hacer para quienes alguna vez lo hemos hecho, pero para quienes nunca lo han hecho, ¿y qué más da si escribir? Pero lo que pasa cuando escribes, y no sé si pasa cuando, a mí me gusta mucho grabar audios sobre lo que estoy sintiendo y pensando, que posteriormente escucho. No sé si pase lo mismo con la escritura, pero lo que sucede es que lo sacas de ti, lo pones en físico, lo pones en palabras, lo pones en papel y eso hace que la emoción ya logre sacarla un poquito más y no se quede guardada en tu interior. ¿Eso así aplica más o menos? Así es, totalmente. Y posterior eso va a hacer que poco a poco demos un pasito para poder liberarlo tal cual físicamente, ya sea hablándolo o con algún terapeuta o a lo mejor con mis compañeros, más confianza o con mis padres. Que yo pueda hacer ese acercamiento hacia con ellos para poder expresar eso que viví. Perfecto. Pues bueno, Alejandro, de verdad que siempre es bien enriquecedor, pero hablar de nuestros adolescentes, no, qué cosa tan maravillosa que hoy tengamos la oportunidad como padres y los adolescentes también de poder manejar de manera más adecuada sus emociones. Hoy la sociedad está siendo cada vez más consciente de que hablar de las emociones, manejarlas de manera adecuada es fundamental para el sano desarrollo de todo ser humano. Y para eso tenemos Instituto Shalom. Alejandro, ¿a dónde nos podemos comunicar con ustedes? Al teléfono WhatsApp 667-996-7779. Perfecto. A buscar siempre, cualquiera de las terapias es maravillosa, pero en el caso de la terapia sistémica es una cosa espectacular. Ya decidirá usted por cuál elige. Pero bueno, a buscar eso que nos hace crecer, eso que nos hace sentir bien, felices y contentos. Ahí está Instituto Shalom. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Es todo un placer. Gracias. Seguimos con más de